Sabe usted ya porque fue noticia internacional desde el pasado viernes, pero esto ha crecido en impacto y en reacciones. El veto emitido por un juez federal en Seattle, Washington, en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump, en contra de los viajes y del asilo, del refugio a nacionales de 7 países de origen árabe, de origen musulmán, pues ha provocado múltiples reacciones en la Unión Americana. Todo este fin de semana hubo marchas, hubo protestas, hubo pancartas. El juez federal James Robart en Seattle, Washington, emitió una resolución el viernes diciendo que la orden ejecutiva no solamente era contraria a la ley, violaba la Constitución, sino que además tenía visos discriminatorios y raciales. El día de hoy, lunes, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones en San Francisco que restableciera el veto a los migrantes mediante un documento a la Corte. La Corte, déjeme decirle, sesiona mañana martes a las 3 de la tarde. Hay una audiencia telefónica entre el juez y el Departamento de Justicia. Imagínense nada más el escenario que estamos viviendo en los Estados Unidos, donde cada uno va a expresar sus razonamientos de por qué el veto a los migrantes o a los viajeros de origen de estos 7 países no pueden entrar a Estados Unidos, y el Departamento de Justicia dirá que sí. Los primeros tweets del presidente Trump fueron en el sentido de son un riesgo para la seguridad nacional, dijo Donald Trump. Y le sumo solamente una carta de exfuncionarios de gobiernos americanos, de exsecretarios de Estado, John Kerry, Madeleine Albright, quien fue secretario de Estado con Clinton, otros secretarios, León Panetta de Seguridad, jefes de la CIA, diciendo que no había base para sustentar que estos señores que pudieran entrar en calidad de turistas, de refugiados, fueran un riesgo para la seguridad nacional. Así es que estamos viendo un escenario, Olivia, Víctor Hugo, inédito, donde formalmente a 11 días, 12 días de que este señor está sentado en la oficina oval, ya hay juicios en su contra, o ya hay jueces que emiten dictámenes que dicen que están en contra de lo que él ha ordenado. ¿Este será el tono del resto de la administración? Así es, Leo. Pues ya se habla incluso en algunos análisis de un enfrentamiento entre 2 poderes, que sería el poder ejecutivo representado por Donald Trump y el poder judicial. Es decir, está llegando a un nivel tal esta situación. Y bueno, importante mencionar también que entre los argumentos básicos de la defensa de Donald Trump ante esta Corte Novena de San Francisco que se presentaron hoy por primera vez, pues son bastante básicos, ¿no? Uno es el ejercicio legítimo, es decir, que Donald Trump apela a esto en ejercicio legítimo, y que su ejercicio legítimo es su facultad, digamos, prohibir el ingreso por razones de seguridad a personas que vengan de estos 7 países de origen mayormente musulmán, y para los sirios de manera indefinida. Y el otro argumento es que el bloqueo por parte de los tribunales menoscaba la seguridad nacional. Esos son los 2 argumentos que está dando el gobierno de Donald Trump, que, insisto, son bastante básicos. Y volviendo a lo que decía al principio, se habla ya de un enfrentamiento entre 2 poderes, porque la respuesta que ha hecho Trump a través de redes sociales ha sido muy fuerte. Es decir, la respuesta que le da... Ha criticado al juez de forma... Al juez James Robart, el tuit que le pone Trump, donde realmente lo que le manda a decir es: no puedo creer que un juez ponga en semejante peligro a nuestro país. Si pasa algo es su culpa. Sí, lo hace como diciendo el uso del argumento del terror, ¿no es cierto? Así es. Yo diría que aquí hay 2 cuestiones. Una que es normal. Es normal que un presidente de Estados Unidos termine siendo confrontado en las cortes. Sí, esto pasa. Y esto pasa en un sistema de pesos y contrapesos tan fino, tan acabado, tan detallado como el estadounidense. Vamos a decirlo, le pasó a Bush y Obama en sus primeros meses. Pero con la salvedad de que Bush y Obama tuvieron que enfrentar 4 demandas judiciales en sus primeros días, mientras que el señor Trump lleva 55. Ahí esto ya nos está hablando de que hay un problema, de que hay un ejercicio, quizás hasta podríamos decirlo, Leo, Olivia, autoritario, ¿sí?, del poder ejecutivo por parte de Trump. Aquí hay un tema muy interesante, la forma en la que critica al juez Robert
le llama this so-called judge, este supuesto juez, juececito, ahí, digamos un tono despectivo. Y eso prendió varias alarmas ahí en Estados Unidos porque nos habla de un tinte, un tono autoritario. En Estados Unidos se respeta el rule of law, el Estado de Derecho, y aquí Trump lo que está diciendo, o lo que está poniendo en tela de juicio, es eso, precisamente el respeto sacrosanto al Estado de Derecho. Mañana no sabemos cuál vaya a ser el desenlace. La Corte de Apelaciones en San Francisco tiene 3 jueces. 2 de ellos fueron designados por presidentes demócratas, Clinton y Obama, y uno por un presidente republicano que fue George Bush. Presumiblemente, si uno se dejara llevar solo por eso, a lo mejor tendríamos 2 liberales y un conservador. Esto no determina el fallo en términos de apego a derecho, es decir, podemos hacer toda una especulación de si ideológicamente estarán más tentados a apoyar al gobierno de Trump o no, pero lo que está de fondo sin duda es esto que decías, el primer indicio de un debate entre poderes y el cuestionamiento al Estado de Derecho. Así es decir, Trump está cuestionando abiertamente la autoridad de un juez. Eso es muy grave, es decir, no porque no hubieran escenarios así antes, pero como bien decía Víctor, pues los presidentes reaccionaban de una manera distinta. Trump aquí está cuestionando la autoridad de un juez, está poniendo, digamos, en entredicho este equilibrio, la separación de poderes, y está yendo directamente en contra de las decisiones que están tomando. Hay que ver qué es lo que ocurre. Recordemos que también en el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, no puede remover a un juez. No. Esto es un proceso complicado y todo que tendría en todo caso que pasar por el Congreso. No lo vemos como un escenario posible, pero bueno, si Trump pudiera, prácticamente que quisiera echar a este juez, ¿no? Si pudiera. ¿Podría llegar esto a la Suprema Corte de Justicia? Es decir, que escalara el siguiente. Arriba de esta Corte de Apelaciones está la Suprema Corte de Justicia. Si el Departamento de Justicia no acepta el fallo de la Corte de Apelaciones mañana, pudiera llegar al Supremo Tribunal. Un tribunal que en este momento está empatado entre conservadores y liberales. Muy interesante lo que pueda pasar ahí. Hay que también decirlo que se ha ido inclinando hacia lo liberal por ahora. Todavía falta que se confirme la llegada del nominado del señor Gorsuch. Sí, y que no ha pasado aún sus audiencias en el Senado. Y ahí la pregunta también sería, ¿este juez que está nominando para la Suprema Corte sería independiente como se pediría a un nominado? Pues está quedando claro aquí que el señor Donald Trump no respeta la independencia del Poder Judicial. Trump sería un gran presidente latinoamericano. Un excelente presidente. ¿Encuentras semejanzas acaso? Veo desde el Río Bravo hasta la Patagonia, veo muchas semejanzas en esta obsesión del Ejecutivo por golpear al Judicial. No, ¿cómo? No, aquí en México jamás los presidentes se han reunido con los presidentes de la Suprema Corte para discutir temas, casos, por supuesto. Nunca ha pasado, estoy especulando, pero de Guatemala para abajo ha pasado muchas veces. Muchas veces. Muy bien, bueno, así están las cosas. El día de mañana tendremos noticias. Seguramente la Corte Federal de Apelaciones, que está basada en San Francisco, no tendrá resoluciones mañana. A lo mejor se toman algunos días, pero subrayo, esto es importante porque es el primer enfrentamiento formal entre representantes del Poder Judicial de los Estados Unidos con el Poder Ejecutivo. Ya había, y lo habíamos comentado antes, indicios cuando se habla de esta ciudad de santuario o de alcaldes y gobernadores que han dicho: de ninguna manera voy a acatar las instrucciones del gobierno federal en el sentido de perseguir, acosar, registrar migrantes. Nosotros aquí los vamos a proteger. Lo dijo Di Blasio de forma muy enérgica en Nueva York, y lo han dicho otros. A lo mejor esta es la primera piedrita, ¿no? Pues sí, Donald Trump en ese caso que mencionas, pues su respuesta fue decir, pues si no acatan y si siguen, yo les voy a quitar los recursos federales. Entonces es muy interesante lo que, digamos, en Estados Unidos de manera interna está ocurriendo también como resistencia a órdenes ejecutivas y a medidas que está impulsando Donald Trump. Y aclaras expresiones de inconformidad, que esto que dices me parece fundamental, Olivia, porque creo que constitucionalmente no tiene la facultad para quitarte fondos. Es decir, los fondos los asigna el Congreso y el Ejecutivo es el operador de recibir en el Departamento del Tesoro y de entregarlos. Pero Trump parece de repente ignorar o hacer como que ignora cómo funciona. Probablemente sí lo ignora. Creo que lo dice con toda elegancia. Yo creo que no parece ignorar, yo creo que ignora. Me cuesta todavía trabajo creer que lo ignora, pero probablemente no sabe cómo funciona. Creo que la frase que puede resumir lo que vamos a ver en las próximas semanas es: nos vemos en la corte, señor Trump. Sí, ¿verdad? Totalmente. Esto es el primer paso de muchas una frase semanas. Muy usada en las películas. See you in court. See you in court. Muy bien. Vamos a mensajes, no se vaya. Otro signo de esto que estamos viendo, de esta etapa enorme
enorme de cambios es lo que sucedió este fin de semana, este puente que termina hoy formalmente en la frontera. Muchas ciudades fronterizas del lado americano se sorprendieron y se vieron totalmente sacudidas por la falta de compradores y de consumidores mexicanos. Le vamos a contar, volvemos. Financiero Bloomberg Televisión. El único canal de televisión especializado en política, negocios, economía y finanzas. En alianza con Bloomberg, hacemos una programación exclusiva e incomparable. Análisis, resultados, información inmediata, coberturas especiales, periodismo de vanguardia. El Financiero Bloomberg Televisión. Power Business. Déjeme contarle que la operación económica fronteriza este fin de semana salió de toda estadística y de toda proporción. Usualmente en un puente o en un feriado mexicano, pues muchas ciudades en la frontera con Estados Unidos registran una notable afluencia de mexicanos en compras en centros de entretenimiento. Vea usted imágenes de lo que vimos este fin de semana. Es realmente sorprendente porque, bueno, en puente hay pues decenas de miles que cruzan del otro lado. Hoy le estoy hablando de McAllen. Ya por ahí dijeron que los regios decidieron que no van a ir a McAllen. San Antonio, en el caso de Tijuana, San Diego, San Isidro, toda esa zona tan poblada y tan llena de cruces, uno de los puntos, me parece que el de mayor cruces fronterizos del planeta, bueno, pues no tuvo nada. Esto quiere decir, y me estoy adelantando porque esto pues sucedió sábado, domingo y lunes. No tendremos cifras tal vez sino hasta mediados de esta semana, cifras oficiales, pero me atrevo a decir que es la primera reacción de ciudadanos mexicanos que dicen: ¿y para qué vamos si nos van a maltratar, nos van a quitar la visa, nos van a revisar el teléfono, mejor ni te acerques? Y recordemos ya que hubo un gobernador en Arizona que salió a decir: señor Trump, el comercio de Arizona con México representa 92 mil millones de dólares. Nosotros no vamos a cancelar eso porque se muere la economía del Estado. Pero tal vez sea Víctor Olivia, el primer signo de una protesta totalmente espontánea, porque no hay ningún boicot ni ninguna convocatoria para ello. Veo dos posibilidades acá. Una, si esto es un boicot, estamos hablando de que el consumidor mexicano, el ciudadano mexicano, está tomando conciencia del poder que tiene para presionar y lastimar a los estadounidenses después de lo que hemos visto en las últimas semanas. En el discurso, exacto. Que hay que también decirlo, no todos los estadounidenses son Donald Trump y mucho menos Steve Bannon. Exactamente. Y menos los de la frontera. Menos los de la frontera, que son comunidades hermanas, comunidades que tienen una relación simbiótica, vamos a decirlo. Veo la otra posibilidad, que la gente no haya ido, por esta información que hemos ido sacando en los últimos días, lo que está pasando en los cruces fronterizos, no es nuevo, pero ahora ha tomado un tono un poco más preocupante de cómo se revisan los celulares, las redes sociales, los abusos, que, reitero, no es nuevo. Que abusen de un mexicano en la frontera es la norma, no la excepción. Que dependas del humor de la gente fronteriza. Claro, eso pasa todo el tiempo, pero como sea, es un fenómeno digno de estudiarse. Yo me inclinaría por la primera. Si la primera realmente estamos viendo un boicot, ¿qué momento? Pero llama histórico. la atención en que no hay, sino que es espontáneo, lo cual me hace todavía más trascendente y valioso, porque no hay una organización que haya llamado en redes a decir: no vayan a comprar, no crucen, no carguen gasolina en el otro lado, no hagan esta vida profundamente interrelacionada, interdependiente en las comunidades fronterizas. Aunque bueno, Leo, sí hubo sobre todo en el caso de Tijuana, sí hubo una convocatoria muy fuerte en redes sociales con el hashtag Unas Horas por México, donde justamente se llamaba a
la gente a no cruzar y ponían un horario, no crucemos por las 2 salidas fronterizas que hay, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, tampoco compremos nada de aquel lado de la frontera. Lo vi, es cierto. ¿Dónde fue esto? Esto fue en Tijuana. Y funcionó. Funcionó. Pues fue el sábado. Ahí sí fue un llamado a un boicot y ahí Correcto. sí tenemos, me parece a mí, que los elementos para decir que fue un boicot exitoso, una iniciativa ciudadana que funcionó, porque la verdad las imágenes eran impresionantes. Parecían escenas con todas las dimensiones guardadas, pero de la película Un día sin mexicanos de Sergio Arau, claro, ¿no? claro, o sea, claro. a mí me las recordaron en cuanto aquella de las calles vacías. Pero lo que leí, corrígeme, es que después de las 3 de la tarde, cuando el boicot supuestamente concluye, no hubo una afluencia notable. Hubo más vehículos cruzando, pero tampoco es que se dejaron ir, ¿no? Miles, o sea, no, decenas para nada, pero sí fueron miles de personas que dijeron, pues no vamos a cruzar de las 8 a las 3 de la tarde. ¿Impactos o consecuencias que esto pueda tener? Hay un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Muchas de las personas que trabajan del lado estadounidense son mexicanos que viven en las ciudades fronterizas mexicanas. Es decir, si los empresarios, los negocios estadounidenses empiezan a cerrar, el desempleo se va a resentir también del lado mexicano. Es decir, hay que entenderlo, la frontera es una zona en donde existe una simbiosis, es una relación muy interesante, muy importante entre los dos lados. Lo que le pasa a uno le va a pasar al otro, le va a afectar al otro. Así que yo, digamos, desde un punto de vista nacionalista, vamos a decirlo, que nos envolvemos en la bandera, qué bueno que no le compraron a los estadounidenses después de semanas de abuso. Pero es de doble efecto. Pero va también del otro lado, esto también va a cortar del otro lado mexicano. Así que habrá que ver, yo no celebraría esto que estamos viendo. Esto es un paso más, quizás, si lo que estamos viendo es un boicot, un paso más de este efecto dominó que está generando Donald Trump. Pero rescato el señalamiento, es decir, tiene que haber luces de alerta en las comunidades, sobre todo a los ojos del gobierno federal, de que esto no lo puedes cortar de tajo. No se corta con una pared, no se corta con un decreto, no se corta con una orden ejecutiva, porque el efecto es de ambos lados. Esta idea descabellada de gravar, ¿no? De colocar un impuesto a mercancías que crucen del 20%, bueno, lo primero que salieron a decir los funcionarios mexicanos es decir, el que lo va a pagar es el consumidor americano. Totalmente. Y bueno, otro de los efectos que a lo mejor no sabemos, pero podamos estar viendo en los próximos días es, por ejemplo, lo que está haciendo la Cámara de Comercio en Eagle Pass en el sur de Texas. Ellos están preparando un programa de estímulos fiscales, de protección al comercio y de promoción de productos pues que se venden ahí en el cruce fronterizo. Es decir, están realmente preocupados, ¿no? Pues yo creo que hay motivos para estarlo, ¿no? Y vamos a ver si los gobernadores de California, de Arizona, de Nuevo México y de Texas, que por cierto ha sido muy poco amable con México, a ver si ellos entienden verdaderamente el valor que representa México. Y esto se lo comunican a Washington, que Washington está muy lejos de lo que pasa en la frontera. Lejísimos. Como lo ha demostrado Donald Trump, los intereses de Washington son muy diferentes a los que pueden tener las comunidades fronterizas. Y está el tuit de John Trump ahora con el tema del veto que discutíamos hace un momento, lo siento, pero los ciudadanos americanos quieren fronteras seguras. Así es. Ese creo que es el debate de fondo. Es decir, yo sí creo que hay un enorme segmento del ciudadano norteamericano que piensa que hay que restringir la entrada, controlar la migración, etcétera. Pero no que atente al comercio, que atente al intercambio comercial, que atente a la economía fronteriza. Al final del día, o como lo dicen los estadounidenses, the bottom line is the dollar. Bueno, si al final del día vemos que hay un impacto verdaderamente importante en materia económica, puede que esto finalmente sensibilice un poco más a la clase política allá en Washington, que como les digo, no entiende esto que estamos viendo ahí en la frontera. Esto que vemos en la frontera para ellos es algo completamente, vamos a decirlo, hasta otro país. No entienden lo que es esta región compartida de los dos países. Bueno, y no tiene que ver con la frontera, pero también es importante mencionar la reacción que están teniendo las empresas de tecnología de Silicon Valley, sí, que le están diciendo a Donald Trump. Emitieron una carta también, ¿no? Claro, sí, muchas empresas diciéndole a Donald Trump, nos afecta el veto migratorio, nos afecta en nuestro negocio. En nuestra economía. ¿No? En nuestra economía, y si sigue la afectación, o si vemos la afectación crecer, podríamos sacar nuestros centros de Estados Unidos. Vi algunos de los firmantes, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix. O sea, empresas todas de tecnología en su mayoría, pero le enviaron una carta al presidente Trump con estas preocupaciones. No ha habido respuesta todavía, pero es una expresión clarísima. De hecho vi la lista, porque dicen cuántas empresas se construyeron a partir de inmigrantes. Así es. Y ponen a 20 de las más grandes
grandes de Estados Unidos, Kellogg's y en fin. Y aquí añadiría una nota que va relacionada, como parte de la campaña que se ha desatado en contra de algunas de las empresas o los empresarios que están a favor de Donald Trump, está Uber. Porque el fundador de Uber, el CEO de Uber, se encuentra en el equipo, o se encontraba en el equipo de asesores empresariales de Donald Trump. Bien, aquí en México se lanzó una campaña que se tituló, bueno, en varias partes del mundo, Delete Uber, que quiere decir básicamente borrar tu aplicación. 200,000 personas en todo el mundo borraron la aplicación de Uber precisamente como parte de esta campaña, y aquí en México tuvo mucha fuerza en la Ciudad de México, en Puebla, en Tijuana, en Yucatán. Es decir, los consumidores mexicanos también le pegaron, también le están pegando. Me quedo mucho con eso, porque ciertamente es esta conciencia a la que te referías al principio. Claro. Un consumidor mexicano que está asumiendo el poder que tiene en sus manos. Y en una economía tan conectadas como lo son la mexicana y la estadounidense. Vamos a mensajes, no se vaya, regresamos enseguida. Elecciones en el Estado de México y el señor Andrés Manuel López Obrador por ahí apoyando por supuesto a la candidata de Morena y levantando algunos focos rojos en el sentido de si se está violando o no, ya sabe usted, la ley electoral y está antes de tiempo. Mensajes, volvemos. María Scherer, Kiren Miret y Javier Risco. Urna tras otra. El único programa sobre las elecciones rumbo al 2018. Todos los martes, 7:30 de la noche. El Financiero Bloomberg. La última encuesta de preferencia electoral que compartimos aquí con usted hace tan solo unos días del Financiero acerca de las futuras elecciones a gobernador en el Estado de México colocaba a Morena ya como segunda fuerza electoral empatada con el PRI, un avance muy significativo y muy importante el que ha tenido Morena allá. Y la candidata de Morena, la señora Delfina Gómez, pues que ha estado muy activa recorriendo espacios, foros, conferencias. Bueno, este fin de semana apareció junto a Andrés Manuel López Obrador en un evento de Andrés Manuel, pero bueno, pues ahí en el apoyo a la candidata. Y esto, Olivia, Víctor, ya levantó todo un debate de si se vale, no se vale, están rompiendo el calendario. ¿Qué dice? Pues le mandó en este acto al que te refieres, donde por cierto, pues ya conocer el acuerdo político de unidad, ¿no? Y donde dijo que va a trabajar por la cuarta transformación. Una fue la independencia, otra fue la reforma y otra fue la revolución, y él va a trabajar por la cuarta. Pues también le mandó un mensaje al INE diciéndole que no se pase de lanza. Que no se pase de lanza. Que no se pase de lanza, y esto tiene que ver pues con la comisión de quejas del INE, que pues emitió medidas cautelares en su contra y en contra de Delfina Gómez, pues por considerar que están ya incurriendo en actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que va ocurriendo en el Estado de México. Yo no sé cómo está el calendario ahí, saben ustedes, porque bueno, aquí ya hay una candidata muy adelantada porque ya la sabíamos y ya estaba. Es precandidata todavía, bueno, pero bueno, yo no veo a nadie dentro de Morena que le dispute, hay por otro cierto. Por ahí, pero pues no le hace caso, él no se toma la foto con él. Por ende no existe. Por ende no existe, totalmente. Aquí existes si estás cerca del sol. Y ahí sí hay disciplina partidista, ahí sí nada de que voy a retar la palabra del señor. Exactamente. Pues sí, las elecciones son el 4 de junio. Pero creo que próximo. Tiene que haber, la campaña inicia formalmente en marzo, me parece, y tiene que haber candidatos ya a finales de febrero, ¿es correcto? Así es, pero el tema está en que pareciera que todos, con la excepción de Andrés Manuel López Obrador de Morena, se quedaron dormidos. El PRI ya va, este fin de semana ya tuvo un evento de Alfredo de unidad en el que los precandidatos derrotados o los que no fueron ungidos en esta decisión para que sea el abanderado del PRI, lo apoyaron, le dieron su respaldo, lo cual ya nos habla de que bueno, el PRI ya va encarrilado hacia este proceso. El que llama la atención, lo dramático es
no voy a hablar del PRD, que va a quedar en cuarto lugar, muy probablemente en el Estado de ¿El México. PRD existe, quieres decir? Bueno, ese partido que supuestamente tendría que haber Se enojan los haber periodistas jugado cuando uno dice bien. estas cosas, pero bueno. Vamos a ser honestos, el PRD no va a jugar en el Estado de México, lo van a aplastar en el Estado de México. Como aplanadora. Pero aquí el tema está, ¿y el PAN? ¿Dónde está Josefina? ¿Dónde está ¿Josefina es candidata? Pues supuestamente Pues sí va a no sabemos si es Porque candidata. creo que está ahí José Luis Durán, que fue candidato otra vez a la gubernatura, creo que en PAN, 1800 algo, ¿no? Es decir, ya regresó José Luis Durán. No hay candidatos nuevos. No vaya siendo candidato y lo tengas que entrevistar a decirle que... ¿Te acuerdas cuando Andrés Manuel le decía, mira, ustedes eran sí, muy chicos, cuando- no sabían, pero le decía hace 15 años o 12, le decía Andrés Manuel a Genaro Góngora y Pineda, el viejito ese de la corte, y salió... ¿Y luego? Y terminó respaldando, No, y Andrés además, Manuel. no solamente salió a respaldarlo, sino que eran de la misma generación. Ahí está un elemento. No hay que insultar a Claro, es como Aunque el señor Durán discriminación. me lleva aproximadamente como 40 años, voy a decirlo así. Pero regresando al punto original, no hay, aproximadamente, más o menos, no hay candidato en el PAN. El PAN pareciera que no ha entendido que... ¿Pero qué lo que pasó? tenemos- ¿Se pelearon ahí? ¿Josefina no acepta o no le conceden las condiciones que ella impone? ¿Qué está pasando ahí? Ahí habría que preguntarse si esto es algo más bien a propósito, si hay alguna negociación ahí para que el PAN no juegue. ¿Hay para que el PRI vaya en caballo de Hacienda? ¿O Yo lo ¿Tú preguntaría. coincidirías con eso? Pues no sé, la verdad. Digo, yo Habrá que ver. no tengo elementos para decirlo, pero a mí me sorprende la incapacidad absoluta que ha mostrado el PAN para poder elegir un candidato competitivo en una elección que es crítica y clave para el Lo 2018. que sí es que todo esto lo aprovecha Morena, ¿eh? Sí, bueno, O sea, lo bueno, sin duda. capitaliza López Bueno, yo Obrador. creo que son los grandes ganadores, Totalmente. es decir, los que han avanzado. El tema este de la investigación por los millones de pesos a la fundación de Josefina no tendrá que ver De en Mexicanos por la corrupción. Exactamente, esta falta de definición en el PAN de que sí sea candidata, de que la respalden todas las fuerzas. Lo que pasa es que el PAN en el Estado de México está muy partido, está muy dividido. Y muy influido por el PRI local, también hay que decirlo. Bueno, muchos controlados por Erubiel, hay que decirlo. Hay que decirlo, es decir, no estamos hablando de un PAN químicamente puro No, del no, en Estado de absoluto, México. no. Y cuando vemos la lista de los precandidatos que se han registrado por parte del Partido Acción Nacional, vamos a ser francos, ninguno de ellos es competitivo. ¿Desviaste esto a hablar del PAN para no querer hablar de Morena y de Andrés Manuel? No, por supuesto hablar de la campaña o la precampaña abierta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, porque realmente vamos a decirlo también. Esta campaña que estamos viendo en el Estado de México es solo un escalón más hacia el 2018 para el señor López Obrador. Para Andrés Manuel, pero lo que sucede, me parece de forma lo tienen muy probado y con mucho éxito, es que Andrés aparece respaldando un candidato y el candidato crece en sus números, crece en su aceptación, crece en su reconocimiento de nombre. De repente, el factor de impulso, el factor de campaña no son los spots, no son los carteles, es Andrés son Manuel. Es Son Andrés los Manuel. spots en los que sale Andrés Manuel Bueno, sí, López Obrador con el exacto. candidato en cuestión. Pues es que es un partido, como ya lo hemos dicho muchas veces, que funciona así, que gira Exacto. en torno a una personalidad, A un que es la de líder. Andrés López Obrador. Y bueno, ahorita lo estamos viendo en la campaña del Estado de México con la candidata Delfina Gómez. Va a ser una pausa porque se va de gira a Estados Unidos, porque Delfina, también... ¿va a haber migrantes o qué va a hacer? No, se va López Obrador. López Obrador. Ah, perdón. No, Delfina se va a quedar, yo me imagino, porque tiene mucha chamba que hacer en Estado de México, pero López Obrador se va de gira por Estados Unidos para apoyar a los migrantes con toda una campaña en contra de la xenofobia. Si que le era- quitan la visa, Olivia, imagínate nada más esto que Híjole, le tengan. eso sí lo Tendrá tendría un meme, que... Tendrá un meme de Donald Trump en el teléfono. Imagínate, Déjate que le sería. quiten la Que no visa y pudiera si lo regresar. detienen y lo mandan a un centro migratorio. Pues lo deportan. Esos Pues, son pero qué rápidos. historia sería 40. Pero todo eso le ayudaría también Le ayudaría, políticamente. no, Así bueno, que, sí. como Tan que, hábil es lo que que lo va a sea, explotar. lo que sea que pase de toda la frontera en esta gira Yo para les crear diría un frente que no me cívico contra la extrañaría que eso xenofobia. esté pensado así. Puede ser, y que esté llenando su celular con memes de Risco, que Risco ha mandado sobre Trump. Yo diría nada más una cosa, está tan confiado en cómo van las cosas en el Estado de México, que se va a tomar una pausa y se va a ir a conocer el Golden Gate o el Álamo, algunos lugares, Tomar algunas fotos. y va a dejar a Delfina solita unos días. Yo recomendaría prudencia porque esta película ya las vimos, lo vimos muy confiado hace 12 años, etcétera, tenía todos los números a favor y no le salieron las cosas. Entonces, yo recomendaría prudencia a don Andrés Manuel, aunque sienta que ya todo lo favorece y los números están a su favor, bueno, pues que sea prudente. Falta mucho para el 18 todavía. Todavía puede haber en el camino un cállate chachalaca, por supuesto. O lo que diga mi dedito, o alguna de esos. Olivia, muchas gracias. Bueno, gracias, Leo, gracias. Víctor Hugo, muchas gracias.